Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por venir, porque con el sábado tan maravilloso de sol que hace, la verdad es que venir aquí tiene su valor. Nada, os lo agradecemos desde la ejecutiva, os lo agradecemos enormemente aquí vuestra presencia. Vamos a por la parte del foro de igualdad, el debate casi más esperado de estos 2 fines de semana, y zanjamos por todo lo alto. Para ello vamos a tener primero una charla, debate inicial sobre el tema de la maternidad subrogada. Para ello tenemos a Antonio Vilacoro, vicepresidente de la asociación Son Nuestros Hijos. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y tenemos a Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y concejal en el Ayuntamiento de Alcalá. Muchas gracias, Yolanda. Así que nada, vamos a explicar el formato de esta parte inicial. Tendrá cada uno de los ponentes 20 minutos. Yo os avisaré a los 15 para que sepáis que el tiempo se os va acabando. Y luego habrá un turno de preguntas para que puedan responder cada uno de los ponentes a las dudas y preguntas que tengáis. Esperamos que esta parte inicial con los ponentes y tal no se alargue mucho más de una hora y algo, para que luego tengamos tiempo suficiente para debatir tranquilamente sobre cuál va a ser la postura de JSM ante este tema tan importante. Así que bueno, yo me callo ya y dejo a los que saben del tema, y nada, empieza Antonio con su ponencia. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias por darnos voz, porque este es un tema sobre el que hay muchísimos prejuicios, y prejuicios que son en su mayoría derivados del desconocimiento. En nuestra experiencia como padres y madres por gestación subrogada, lo que hemos visto es que nuestro testimonio en principio choca, y después, en cuanto explicamos cuál ha sido el proceso por el que hemos llegado a la paternidad y a la maternidad, la gente suele hacer lo que llamamos nosotros una reevaluación moral. Es decir, lo que al principio te choca y dices, pues esto no me cuadra, a lo mejor tengo una serie de cuestionamientos éticos y morales. Tras esa reevaluación, la gente empieza a sentirse completamente cómodo con esta técnica de reproducción asistida. Entonces, si queréis, lo que puedo hacer es empezar contándoos quiénes somos. Somos una asociación de padres y madres por gestación subrogada. Como la gestación subrogada es una técnica que no está regulada en España, todos nosotros hemos recurrido a ella en el extranjero, y digamos, nuestro objetivo es, por un lado, que se reconozcan nuestros derechos como familias, que se nos reconozca el registro de nuestros hijos, que se reconozcan nuestras bajas de paternidad y maternidad y todas las prestaciones sociales a las que tenemos derecho como familias. Y en última instancia, lo que pretendemos es que esta técnica se regule en España, ¿no? Que en España se promueva una ley que regule la gestación subrogada. Pero, si queréis, empezamos contando qué es la gestación subrogada, ¿no? La gestación subrogada, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es una técnica de reproducción asistida, ¿no? Es una técnica que lo que consiste es en que aquellas familias que no pueden gestar a sus hijos, lo que hacen es encomendar esa gestación a una tercera mujer que no pertenece a la familia, ¿vale? Entonces, esa mujer lo que hace es donar digamos, el proceso fisiológico de la gestación a aquella familia que no puede gestar. Es una donación equivalente a la donación de esperma, a la donación de óvulos, etcétera, etcétera. Estas donaciones conllevan pues toda una serie de tratamientos médicos y procesos que son más o menos incómodos, conllevan unos riesgos, y son riesgos pues, equiparables a los riesgos que puede tener un donante de médula, o un donante de esperma, o un donante de esperma no tanto riesgo, como veremos luego, o una donante de óvulos, ¿no? Si veis aquí en el esquema, normalmente interviene una mujer que dona los ovocitos y otra mujer diferente que es la que dona la capacidad de gestar. De manera que podemos hablar de mujer gestante y de mujer donante, y la mujer gestante no tiene ningún vínculo genético con el hijo que está gestando, sino ese hijo imaginaros, ¿no? Pues que mi mujer y yo, imaginaros que yo fuera una persona heterosexual y mi mujer y yo producimos un embrión in vitro, ese embrión se lo encomendamos a otra mujer porque nosotros no lo podemos gestar, y esa mujer nos lo gesta, ¿no?
El problema de la gestación subrogada es que desafía ese concepto tradicional de madre, ¿no? Durante toda la historia, la gestación ha estado indisolublemente unida a la maternidad. Y de hecho, el principio que rige el derecho de familia en España es un latinajo que dice mater semper certa est, que es algo que viene de la época de los romanos. Bueno, la ciencia y la sociedad han avanzado mucho desde la época de los romanos y hoy en día es posible que una mujer geste un hijo que no es suyo, ¿no? Que ese es el caso de la gestación subrogada. ¿Qué es lo que pasa? Que esta descomposición del papel tradicional de madre es algo nuevo para la gestación, pero es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Hasta ahora pues, todos estábamos cómodos con el hecho de que se pudiera recurrir a una donación de óvulos para ser padres. Es decir, mi mujer y yo recurrimos a una tercera señora que nos dona sus óvulos, mis hijos se van a parecer a ella, pero yo soy el padre y mi mujer es la madre, no hay absolutamente ningún problema. De la misma manera, podemos hablar pues, de que una tercera mujer puede aportar la leche para poder dar de comer, alimentar a mis hijos, ¿no? Me puede donar, digamos, esa leche. O yo puedo encargar a una mujer que cuide a mis hijos, o digamos, el estado de bienestar puede encargar a otra persona que sea el tutor legal de mis hijos. Lo que quiero explicar con esto es que los diferentes roles que supone la esencia de una madre se pueden dividir entre diferentes personas, no tienen que estar en una única persona. Y esto es lo que supone un desafío. Digamos, este progreso social que supone la gestación subrogada desafía estos esquemas clásicos y produce una serie de rechazos ante aquellas personas bueno, pues que se resisten digamos, a este cambio social. Además hablamos de que lo que se subroga, lo que se dona es la capacidad de gestar, no la maternidad. Por eso nosotros siempre hablamos de gestación subrogada y nunca de maternidad subrogada. Si mi mujer y yo recibimos la donación de una mujer que nos dona su capacidad de gestar, la maternidad es nuestra. Lo que se nos dona es la gestación, con lo cual hablamos de gestación subrogada. Aquí tenéis el esquema de una pareja que produce su propio embrión, otra mujer gesta, pero esta mujer sigue siendo la madre, ¿no? Y de la misma manera, si esta pareja recurre a una donante de óvulos y a una gestante, o si recurren a un donante de esperma, a una donante de óvulos y a una gestante, es decir, las combinaciones que permiten las técnicas de reproducción asistida son muchísimas, ¿no? Y lo mismo pasa con las parejas del mismo sexo, ¿no? Es mi caso, por ejemplo, y el caso de Pedro. Nuestros maridos y nosotros pues no podemos gestar a nuestros hijos y hemos recurrido a esta técnica mediante la cual una mujer nos dona esa capacidad. Nosotros producimos los óvulos con la ayuda de una donante de óvulos, de la misma manera que una pareja de lesbianas recurriría a un donante de esperma, y además recibimos la donación de una mujer que gesta a nuestros hijos. De tal manera que nuestros hijos no tienen madre, tienen dos padres, y hablamos de que alguien nos ha donado su capacidad de gestar, ¿no? Por tanto, hablamos de gestación subrogada y no de maternidad subrogada, ni de otros tipos, digamos, de términos que se utilizan vulgarmente para referirse a la gestación subrogada, como por ejemplo el vientre de alquiler, que son términos altamente despectivos hacia nuestras familias, pero no solamente hacia nuestras familias, son términos despectivos hacia las mujeres que nos han donado su capacidad de gestar, porque son términos que lo que hacen es cosificar a estas mujeres. Y estas mujeres existen, estas mujeres son mujeres que tienen, digamos, esa motivación de ayuda a los demás y que lo que hacen es donarnos su capacidad de gestar, ¿no? Muchas veces se nos acusa pues de explotación ante ese desconocimiento de cómo funciona la técnica. Si uno busca en internet gestación subrogada, lo primero que aparecen son todas estas imágenes que lo que hacen es cosificar el cuerpo de la mujer. Como veis, aparecen vientres, aparecen barrigas de mujeres embarazadas, códigos de barras, cosas horribles, ¿no? Algo parecido a lo que ocurría en España cuando apareció la fecundación in vitro. Muchos de vosotros a lo mejor no habéis nacido o nacisteis en esa época, pero en los años 80 la fecundación in vitro era despreciada por gran parte de la sociedad, se hablaba de bebés probeta. Hoy en día, a un niño que nace por fecundación in vitro, nadie le dice que ha tenido un bebé probeta, ¿no? Sin embargo, nuestras gestantes existen y nosotros lo que hacemos es visibilizarlas. Y lo que hacemos es visibilizar nuestro modelo de familia, porque nuestras gestantes forman parte de nuestro modelo de familia. Aquí tenéis, por ejemplo, a Miriam, que es la gestante que dio a luz a los hijos de Vicent y Jordi. Vicent y Jordi, pues Vicent os puedo contar, Jordi es pediatra, Vicent es el presidente o el vicepresidente, me parece, de FLG,
que es la Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Cataluña, y Miriam es una mujer casada con este señor de aquí, psicóloga, que, bueno, pues que viviendo en Colorado, me parece que era, pues decidió donar su capacidad de gestar para ayudar a una familia que no podía tener hijos. De la misma manera tenéis aquí a Lori, tenéis aquí a Amy, que es otra gestante pues, que está casada, tiene sus 2 hijos y que ayudó a diferentes parejas a gestar. Y aquí, por ejemplo, tenéis a la mujer que nos ayudó a mi marido y a mí a traer al mundo a nuestra hija. Se llama Dawn, está casada, bueno, perdón, está divorciada, y no está casada con su actual novio. Estas que veis aquí son sus 2 hijas. Aquí la tenéis en su casa con la niña que tienen acogida, tiene una niña acogida que la madre está en la cárcel, y esta es una foto que se hizo después de haber gestado a nuestra hija. Con esto, lo único que queremos es que veáis que las mujeres gestantes tienen cara y ojos, tienen dignidad, y que pues, tendrán sus diferentes motivaciones para ayudar a otras familias, pero que en ningún caso estamos hablando de temas ocultos, de cuestiones sórdidas y de malas prácticas, ¿no? En muchas ocasiones se confunde la gestación subrogada con la mala práctica, ¿no? Y cuando en el calor del debate pues oyes algunas barbaridades, como hablar de granjas de mujeres y tal. Claro, obviamente nosotros no defendemos ese modelo de subrogación. Nosotros defendemos un modelo de subrogación ético. Estamos en España, no estamos en un país con un Estado fallido y podemos permitirnos el lujo de regular una práctica de manera correcta, ¿no? Esto es lo mismo que si se abre, imaginaros ahora que no existe la adopción, abrimos el debate sobre la adopción y para ilustrarlo lo que hacemos es hablar de los robos de niños en los años 80, en los que intermediaban las monjas y los curas y se dedicaban pues, a quitarle el niño a una señora y dárselo a otro. Bueno, eso era una manera rudimentaria de adopción, cuando la adopción no estaba regulada. Lo que pasa cuando uno no regula una realidad es que ocurren estas cosas, como los robos de niños. Lo que ha pasado en España es que afortunadamente hoy en día la adopción está regulada y esa regulación ha conseguido reducir al mínimo esas malas prácticas. Lo mismo es lo que queremos que ocurra con la gestación subrogada. Queremos que ocurra una regulación en España porque existe una demanda social altísima de un montón de familias que no pueden gestar y que es la única manera que tienen para poder acceder a la maternidad y a la paternidad. La manera que tenemos de acabar con las malas prácticas en el mundo, y os puedo asegurar que existen, y os puedo contar un montón de casos de malas prácticas, es regular en España. Mientras no regulamos en España es imposible poner fronteras, porque uno no puede parar y cerrar las puertas de Europa para que ni entren refugiados ni salgan familias a subrogar. La única manera de conseguirlo es regular en España. Y con eso estaremos evitando que las familias españolas recurran a destinos en donde os puedo asegurar que no hay absolutamente ninguna regulación y que los procesos se llevan a cabo de maneras bastante poco éticas, ¿no? Nosotros obviamente tenemos un modelo de regulación que ahora entraré a explicar, pero dejadme primero que os cuente la necesidad que hay sobre esta técnica. Las personas homosexuales somos una minoría en cuanto a familias que necesitan recurrir a esta técnica. La gran mayoría de familias están formadas por un hombre y una mujer, o una mujer soltera, que no puede gestar a sus hijos. Y no puede gestar a sus hijos porque tiene algún tipo de enfermedad. Mujeres que han tenido un cáncer, mujeres que tienen síndrome de Rokitansky, mujeres con síndrome de Asherman, mujeres que tienen enfermedades degenerativas. Aquí tenemos a Marta que nos acompaña hoy, que Marta tiene una insuficiencia renal. Su médico le prohibió gestar porque suponía un riesgo muy grave para su salud, podía morir. Y la única opción que le quedaba a Marta era recurrir a la gestación subrogada. Hoy día, gracias a la ayuda de una gestante, que se llama Laura, me parece, tu gestante, que vive en Houston, Texas, Marta ha podido ser madre. Y los que habéis venido un poco pronto, pues habéis podido ver a su hija y a su marido que estaban en la puerta. Como Marta hay muchísimas mujeres valientes que no se van a resignar a que sus enfermedades les roben esa capacidad de ser madres y que tienen el mismo derecho que el resto de personas a recurrir a técnicas de reproducción asistida. Porque estamos hablando de eso, una técnica de reproducción asistida, y lo que sería discriminatorio es que a una persona que recurre a una técnica de reproducción asistida se le exija una serie de requisitos, ¿no? En algunas ocasiones dicen, ¿por qué no adoptáis? Nos dice, bueno, la adopción está muy bien como mecanismo de protección de la infancia, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del recurrir a una técnica. Si una pareja heterosexual y maravillosa necesita recurrir a una fecundación in vitro, sería un poco extraño que el médico les dijera, no, ustedes primero prueben la adopción y si les falla ya podemos hacer una fecundación in vitro, ¿no? En cualquiera de los casos, estas mujeres valientes nos han ayudado muchísimo ahora a visibilizar la gestación subrogada. En nosotros, en las personas homosexuales,
no dejaba de verse el tema como una especie de frivolidad. Es curioso, ya llevamos más de 10 años con la ley de matrimonio igualitario aprobada, pero se sigue viendo un poco, como no sé si habéis visto la película esta de Bruno, me parece que era, ¿no? Pues el niño, el gay que encarga a un niño. Y no se termina de ver, no termina de ver una igualdad real, no se termina de reconocer nuestro derecho a formar familia igual que el resto de las parejas. Para nosotros el matrimonio homosexual es un gran logro y lo que pasa es que es un logro que se queda corto si el matrimonio no contempla que nuestro proyecto de vida se complete siendo padres. Porque para nosotros, nuestros hijos es lo más fundamental y lo mejor que nos ha pasado. Para mi marido y para mí, el matrimonio no serviría de nada si ese matrimonio no protege a nuestra familia, y nuestra familia incluye a la hija que tenemos en común por gestación subrogada, ¿no? Entonces, si queréis, paso a contaros cuál sería el modelo de regulación que nosotros proponemos para la sociedad española, y con este modelo de regulación lo que me gustaría es que se disiparan, digamos, todas las dudas que tenéis sobre si se puede llevar a cabo regular esta técnica de reproducción asistida sin problemas, ¿no? El primer punto que aparece aquí, aunque la verdad es que no está por ningún orden específico, es que la gestación subrogada tiene que ser accesible a cualquier tipo de familia que no pueda gestar. Es decir, este modelo de regulación que proponemos sería un modelo que regularía la gestación subrogada por una indicación específica, que es decir, que tú no puedas gestar, sea por causas médicas, sociales o de cualquier tipo. Lo que prohibiría es el acceso a aquellas personas que no quieren gestar por cuestiones frívolas. Imaginaos una mujer que dice, no, yo no quiero gestar porque no quiero que se me estropee el tipo. Bueno, pues esto, el modelo de gestación subrogada que proponemos excluiría esta posibilidad. Perfecto. Otro de los puntos es y este es el punto básico, ¿no? El punto sobre el que se asienta toda la filosofía del modelo de regulación que proponemos, que es el respeto a la autonomía de la gestante para tomar decisiones informadas. Es decir, la gestación subrogada se basa en la libertad de la mujer para decidir hacer lo que quiera con su cuerpo en cualquier momento. Una mujer tiene que ser libre de poder quedarse embarazada o no quedarse, utilizar métodos anticonceptivos, de poder llevar su embarazo a término o de interrumpirlo sin que nadie le diga nada, y de poder gestar a sus hijos o gestar a los hijos de otras personas libremente. Eso es respetar la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Y ninguna religión, ninguna ideología debería interferir en esta libertad en nombre de nada. Otra cosa sería tutelar a la mujer por considerarla, ¿no?, que no es capaz de tomar decisiones sobre su cuerpo. Además, esta decisión tiene que ser informada. Y cuando digo informada, me refiero a que una mujer, obviamente, cuando cualquier donante, tiene que saber los riesgos a los que se expone. ¿Qué mejor manera de que una mujer sepa los riesgos a los que se expone donando su capacidad de gestar que haya gestado previamente a sus propios hijos? Por eso la regulación que proponemos exige que las mujeres que gestan por subrogación hayan gestado previamente a sus hijos. Con eso ellas serían perfectamente conscientes del proceso fisiológico por el que van a pasar y además estaríamos descartando aquellas mujeres que tienen contraindicada la gestación porque han tenido malas gestaciones. Por lo que habría un control médico. Por otro lado, el derecho de nuestros hijos a conocer su origen biológico. Algunas regulaciones o algunas voces han hablado de que la gestante debería ser anónima. En nuestra experiencia, la relación con la gestación, con la gestante es fundamental, porque es alguien a quien encomiendas a tus hijos. Esto es como llevar a tus hijos al colegio y no poder tener una relación con la profesora o con el profesor, porque el profesor tiene que ser anónimo. Eso es algo que entendemos absurdo. Por otro lado, el modelo de regulación debería ser un modelo que no exija que las gestantes sean parientes de la familia, porque esto que pasa en algunos países lo que termina suponiendo es un chantaje emocional sobre las únicas mujeres que pueden ser gestantes. Imaginaros el caso de Marta. Marta tiene una hermana que podría gestar al hijo de Marta y es la única opción que Marta tiene. La presión y el chantaje que habría, el chantaje emocional sobre la hermana de Marta para que fuera gestante sería algo intolerable y algo que distorsionaría completamente el sistema. Por otro lado, la construcción de una relación personal entre la gestante y la familia. Esto es lo que había hablado antes. Nosotros hemos vivido los embarazos de nuestros hijos a través del testimonio de nuestras gestantes. Para nosotros esto es muy importante. Por otro lado, y fundamental, como ya ocurre en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, es que cualquier acuerdo de donación tiene que ser irreversible. Imaginaros una pareja de lesbianas que recurre a un banco de esperma y que la ley contemple que el donante se pueda arrepentir y el día de mañana reivindique la afiliación con el hijo que esta pareja ha tenido.
la inseguridad jurídica que esto genera es insostenible. Pues bien, cuando hablamos de gestación subrogada, y hace poco se votó en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley, el grupo parlamentario de Podemos introdujo una enmienda en la que se decía que tenía que haber un periodo de reversibilidad. Algo que para nosotros es insostenible y además viola los principios de nuestro código ético. Yo encomiendo el cuidado de mis embriones, la gestación de mis embriones a una mujer, y que esa mujer pueda tener capacidad de reivindicar filiación es algo que no se sostiene. Es lo mismo que si yo llevo a mi hijo a una guardería y la persona que lo cuida en la guardería pues dice que se ha encariñado y que reivindica la filiación sobre él, ¿no? Por otro lado, y por último, quizás ese es uno de los puntos más polémicos, nosotros proponemos un sistema altruista, exactamente igual que el que existe ya para el resto de donaciones en España, sobre todo para las donaciones de capacidad reproductiva. En España, si os leéis la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es una ley de técnicas, es una ley, digamos, de la época socialista, además, de la legislatura socialista del año 2006, esa ley dice que los donantes de óvulos y los donantes de esperma lo harán con carácter altruista, pero se contempla una serie de compensaciones económicas en concepto de las molestias sufridas, los riesgos asumidos y las diferentes pérdidas de capacidad de trabajo que han tenido durante el proceso. Lo que estamos proponiendo no es más que trasladar exactamente esa misma ética que estableció en una ley una ministra socialista a una nueva ley en la que se habla no de una donación de óvulos, sino de una capacidad de donar la capacidad de gestar. Esta misma ética es la que rige el Real Decreto que regula la investigación clínica en España. Todos los voluntarios de fase 1, los voluntarios sanos que se prestan a hacer un ensayo clínico que promueve un laboratorio farmacéutico para poder sacar el día de mañana un nuevo antirretroviral o un antihipertensivo o cualquier otro medicamento, reciben una compensación económica por las molestias y los riesgos asumidos. Exactamente esa ética es la que proponemos para la gestación subrogada. Además de todo esto, hay muchísimos matices que en 20 minutos la verdad es que es muy difícil que me dé tiempo a contaros. Por supuesto, tanto padres como gestante pasan por una serie de evaluaciones psicológicas para, digamos, asegurarnos de que conocen todas las responsabilidades que están asumiendo por el hecho de entrar en un acuerdo de gestación subrogada. Y digamos, todo este sistema y todo este modelo de regulación, además proponemos que tenga una tutela judicial, es decir, que sea un juez quien vigile que se han cumplido todas las garantías y que se han respetado, digamos, todos los derechos de todas las partes. Ese mismo juez emitiría una sentencia que declararía la filiación del niño o de la niña antes de nacer. Perfecto. Simplemente para concluir, de lo que estamos hablando estamos haciendo como interlocutores con fuerzas políticas para transmitirles nuestro testimonio, para contestar todas las preguntas que haga falta y para animar a que se incorpore en los programas políticos una regulación de la gestación subrogada en España. La gestación subrogada en España es ya una realidad y de hecho ya existe una regulación que es del año 2010, también en legislatura socialista. El Ministerio de Justicia dictó una instrucción que lo que hace, en definitiva, es regular la gestación subrogada en España, porque establece las condiciones para el acceso al registro civil de los hijos de españoles nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Esas condiciones, además, son muy similares a las que nosotros proponemos en el modelo de regulación. Es decir, ahora mismo hay un fariseísmo. Se permite la gestación subrogada siempre que ocurra en el extranjero, pero no cuando ocurre en nuestro propio país. Y lo que proponemos es que saltemos esa barrera y que tengamos una regulación valiente en España, que seamos pioneros en Europa en ese tipo de regulación, que no la hay, de la misma manera que lo fuimos con el matrimonio igualitario. No tengamos miedo, podemos ser pioneros en derechos sociales y lo podemos conseguir, podemos hacer una regulación que sea referente para el resto de países. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitaros por los debates que realizáis, sobre todo porque supongo que os permitirá tomar criterio, además con un tema que es controvertido y en el que, como bien se ha dicho, tiene tantísimos matices
y que no es fácil adoptar una posición a priori, porque para lo que para unos es un derecho, para otros es una explotación pura y dura de las mujeres y compra-venta de niños. Y bajo mi punto de vista, de eso es de lo que estamos hablando en este caso. Se dice que los vientres de alquiler no están regulados en nuestro país, no es cierto. En nuestro país están regulados para prohibirlos. En nuestro país se atribuye la maternidad a la mujer que da a luz. Esa es la madre biológica o la madre legal conforme a la legislación aplicable en nuestro país. Y además es un delito. La maternidad subrogada en nuestro país es un delito, artículos 220 y 221 del Código Penal. Se dice que seríamos pioneros en Europa. Ya hay legislación en Europa recientemente, en el mes de marzo, se acaba de aprobar, para no permitir los vientres de alquiler. Se dice y se quiere equiparar a los vientres de alquiler con una donación de leche, con una donación de esperma y con una donación banal, nada más lejos de la realidad. Que estamos hablando de que a una mujer primero se la tiene que hormonar para que pueda acoger en su seno el embrión, y se dice también que siempre el embrión procede de otra mujer. Aquí la biología y las técnicas, hoy en día, las técnicas científicas permiten que podamos hablar hasta de 6 fórmulas diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente cuando se presenta la cara